¿Cómo ocurrió el avance del Imperio Otomano hacia Austria? ¿Hasta dónde llegó su intento de conquista de Viena? ¿Qué provocó su derrota en las puertas de la ciudad? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A fines del siglo XVI, el mundo islámico se había expandido más hacia el oeste que nunca, hasta dominar parte del sureste de Europa, incluyendo Moldavia, Valaquia, Hungría, Grecia, Serbia, Albania, además de Asia Menor y el norte de África. Bajo el Imperio Otomano, el avance del Islam amenazaba con alcanzar el centro del continente europeo. Para las últimas décadas del siglo XVII, la ciudad de Viena representaba la última gran barrera entre el Imperio Otomano y Europa. Viena era un punto clave en las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con el Báltico y conectaba el este con el oeste. Así que quien controlara la ciudad dominaría la economía a través de las mercancías y ejércitos que debían pasar por ese lugar. Además, la ciudad era la capital del Imperio de los Habsburgo, por lo que su toma significaría la humillación del Sacro Imperio Romano Germánico y la apertura del camino para adentrarse en Italia, Alemania e incluso aún más hacia Occidente. Por eso, para el gran visir otomano Kara Mustafa, conquistar la ciudad era el paso necesario para cambiar el equilibrio del poder del continente y colocar a su imperio como la más grande potencia de toda la región. Necesito uno de esos. En la década de 1670, la misión turca parecía favorecida, cuando Polonia, que hasta ese entonces había sido otra barrera contra el avance islámico, llegó a un acuerdo con el Imperio Otomano, como resultado de la guerra turco-polaca. Este tratado aseguraba la paz entre las dos partes, lo que redujo la tensión en las fronteras otomanas con Polonia, y por lo tanto permitió a los otomanos concentrarse en su gran objetivo, la conquista de Viena. Sin embargo, en 1678, la Dieta polaca no ratificó el tratado, y en su lugar declaró la guerra al Imperio Otomano, obedeciendo la petición del Papa Inocencio XI de construir una coalición europea para enfrentar el avance del Islam. ¿Cómo has llegado hasta allí? Si estábamos literalmente el uno junto al otro. Necesidades del guión. Esta coalición recibió el nombre de Santa Liga, que tuvo la intención de reunir al mayor número de estados cristianos de Europa. Estuvo compuesta primero por Polonia-Lituania, el Imperio de los Habsburgo y Venecia, y posteriormente se unió también Rusia. Pero otras naciones europeas no se unieron a la alianza por diferentes motivos. Luis XIV de Francia mantenía una rivalidad con Leopoldo I de Austria y llegó a amenazar con invadir el río Rin. Esta situación hacía imposible cualquier alianza militar entre Francia y el Sacro Imperio, y por lo tanto su participación en la Santa Liga. Por otro lado, en Hungría, la rebelión contra los Habsburgo hizo que su líder, Imre Tókolly, se pusiera bajo la protección de los turcos, lo que facilitó su avance hacia Viena. Así que en 1683, las fuerzas turcas se dirigieron sin dificultades desde Adrianópolis a Belgrado, y de allí a Hungría, para quedar a las puertas de la capital austriaca. ¡Eso es trampa! Sí, pero yo no puedo hacer nada. En julio de ese año, el avance otomano consiguió llegar efectivamente hasta Viena y comenzó el asedio a la ciudad. Kara Mustafa decidió realizar un asedio prolongado, confiando en que de esa forma Viena caería sin necesidad de un asalto demasiado violento. En ese momento, el emperador Leopoldo I abandonó Viena, se refugió en Linz y envió una carta al rey de Polonia en la que solicitaba su ayuda para defender la ciudad. Para el mes de agosto, el rey polaco Juan III Sobieski ya estaba en Cracovia al frente de 22.000 hombres. También llegó a la ciudad Carlos V de Lorena al frente de un ejército de veteranos de las guerras de Hungría. Y también se unieron estados alemanes del Imperio Germánico, conformado por bávaros, sajones y franconios. Y conmigo somos 10. Eso creo. Así, las fuerzas cristianas llegaron a contar con unos 70.000 hombres. Al comenzar el mes de septiembre, los ejércitos cristianos, ya reunidos, confiaron el mando principal al rey polaco, y se iniciaron los planes para el despliegue de las tropas y el ataque a las fuerzas otomanas. Mientras tanto, Kara Mustafa no se apresuró tampoco a hacer frente a las fuerzas enemigas, ya que confiaba en que el terreno que se interponía entre los montes Kahlenberg y Leopoldsberg al norte de la ciudad les ayudaría, pues el suelo de ese lugar era tan irregular que podía ser difícil el movimiento de la caballería pesada polaca.
Según sus cálculos, las tropas del rey Sobieski llegarían agotadas y desorganizadas, por lo que serían objetivos fáciles para los otomanos. Pero esas decisiones, tomadas por el gran visir, fueron decisivas para la ventaja de los europeos, porque permitió que los ejércitos de la Santa Alianza pudieran llegar a tiempo a Viena, incluso cuando eso les tomó varios días. Eso pudo suceder gracias a que los cristianos avanzaron por rutas alternas para reducir las dificultades del terreno, y lograron hacer que la caballería, junto con el armamento pesado, bajara casi sin dificultades a través de las rutas de las colinas. Y el 12 de septiembre, luego de 60 días de comenzado el asedio, los ejércitos del rey polaco llegaron finalmente a donde se encontraban concentradas las fuerzas otomanas. Oh, ya están aquí. Entonces, el rey polaco, al frente de 3.000 húsares polacos y 20.000 caballeros, inició sucesivos ataques que quebraron las líneas otomanas, lo que les permitió penetrar en el campamento y dispersar a sus ocupantes. El ataque de los ejércitos cristianos se vio muy fortalecido porque la caballería con la que contaron fue una de las más grandes de la historia, con un total de entre 18.000 y 20.000 jinetes. Ante la gran fuerza de sus enemigos, los otomanos optaron por retirarse de los campamentos de la periferia hacia su campamento principal. Pero conforme más avanzaban, los cristianos disparaban repetidamente los cañones contra ellos, y animados por su victoria inicial, los persiguieron con tanta firmeza que los turcos se vieron obligados no solo a abandonar sus campamentos grandes, sino también todos los demás, huyendo rápidamente hacia Hungría. ¡Corre, perra, corre! A lo largo de esa batalla, los cristianos perdieron aproximadamente 4.000 soldados, mientras que los otomanos perdieron hasta 25.000. En menos de un día, el combate había llegado a su fin, con lo que los líderes de la Santa Alianza pudieron adueñarse de todo lo que los otomanos habían dejado atrás: la artillería, sus tiendas y botines con oro, joyas y otros objetos valiosos. El combate de aquel día desencadenó la Guerra de la Santa Liga, en la que durante un cuarto de siglo más, todos los miembros de la alianza realizaron ataques continuos contra el Imperio Otomano. En ella, las batallas fueron lideradas primero nuevamente por el rey Sobieski y después de él por otros príncipes cristianos. La Guerra de la Santa Liga, en la que la alianza pudo obtener numerosas victorias, culminó con el Tratado de Karlowitz en 1699, un acuerdo que, además de disolver la Santa Liga, obligó a los otomanos a ceder amplias extensiones de sus dominios. Hungría y Transilvania pasaron a manos de los Habsburgo. El reino de Polonia-Lituania recuperó la región de Podolia, y Venecia pudo obtener amplias zonas en Dalmacia y el Peloponeso, mientras que Rusia, aunque no participó directamente en el tratado, logró mantener la región de Azov y expandir su influencia en el mar de esa zona. Para el Imperio Otomano, aquel suceso representó la primera vez en su historia en que se veía obligado a ceder grandes territorios mediante un tratado diplomático, por lo que representó un duro golpe a su poderío. De esa forma, con el Tratado de Karlowitz se cerraba definitivamente la expansión islámica en Europa, y a partir de ese momento, el Imperio Otomano pasaba de ser una potencia muy temida a un estado que comenzaba con una lenta decadencia, obligado a proteger sus fronteras y a frenar el avance de sus enemigos. Se acabó todo, todillo. Y después de mediados del siglo XVIII, la frontera otomana quedó limitada en gran medida al sur del río Sava y los Balcanes, una frontera que se movería aún más hacia el sur con el pasar de las décadas siguientes. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.